Esta es una presentación de Podcastería. Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula Disruptivo, estas pequeñas dosis de emprendimiento que tenemos aquí cada semana en el podcast de Disruptivo TV, el principal podcast de emprendimiento social, innovación y startup. Yo soy Juan del Cerro y el día de hoy quiero platicar con ustedes un tema que en realidad no es tan común de que se hable, sobre todo en los medios de emprendimiento, y es el tema de la principal característica que tiene que tener un emprendedor social, la empatía. Así es, la verdad es que cuando hablamos de qué características necesita un emprendedor, hablamos de pasión, hablamos de una gran habilidad de negocios, hablamos de que necesita una visión, pero jamás o muy pocas veces al menos se ha comentado que un emprendedor social, antes que cualquier otra cosa, tiene que ser empático. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene este tema a colación? Hoy en día estamos viviendo un clima político, pues, bastante complicado, ¿no? Especialmente a nivel internacional, con toda la elección de Trump y su entrada a la presidencia. Si bien no se preocupen, este no va a ser un podcast de política ni nada, sí me parece que está surgiendo, y no nada más en Estados Unidos, sino cada vez en más lugares del mundo, está surgiendo un sentimiento que muchas personas comparten de que quiero ser primero yo que los demás, ¿no? Todo el eslogan de campaña de Trump de Make America Great Again, ¿no? Y de America First y primero los trabajos americanos. Toda esta cuestión proteccionista, digamos, justamente desata para mí la importancia de que hablamos de qué importante es ser empáticos. Este tema de yo primero antes que tú, ¿no? Y de yo quiero estar bien antes que pensar en ti es justamente lo opuesto a la empatía, ¿no? Y es algo que desafortunadamente se está volviendo pues más común, incluso más aceptado cada vez, y me parece que no nos puede llevar a ningún lugar correcto. Especialmente hoy en un mundo más globalizado, más conectado, donde mis acciones impactan la vida de las personas, no solamente a mi alrededor, sino en realidad en todo el mundo, lo que publico en redes sociales, las cosas que hago. Pues pensar solamente en nosotros mismos, es este tipo como de egoísmo de ponerme yo primero antes que todos, justamente lo que puede crear este tipo de proteccionismo es pues que estas conexiones pues no tanto que se rompan, sino que más bien transmitan un impacto negativo, decirle al otro, sabes que no me importas, y en lugar de resolver los problemas sociales, en lugar de cerrar las brechas, creo que justamente las hace más grandes, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos visto hoy que salen de esta administración de Trump, de gente acosada, de gente que ha sufrido de violencia? ¿Por qué? Porque los ven como diferentes, o los sienten diferentes, o los consideran los otros en lugar de nosotros. Y entonces eso hace pues que los tejidos sociales se rompan. Es por eso que ser empático es lo más importante para un emprendedor social. La empatía, la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, es algo que si eres un emprendedor social y no tienes, no vas a poder avanzar. Porque, ¿qué es lo principal que quiere un emprendedor social? Impactar de manera positiva la vida de los demás, ¿no? Sobre todo la vida de aquellos que viven en condiciones más vulnerables. Entonces, como emprendedor social, de verdad tienes que tener la capacidad de entender, de poner al otro antes que tú, de entender cómo ve las cosas, cómo recibe. La empatía es eso, ¿no? El poder identificar el impacto que nuestras acciones tienen en los demás, o que las cosas externas tienen en los demás. Poder entender ese sufrimiento, ese impacto, y actuar acorde a eso. Entonces, un emprendedor social tiene que poder ser empático con sus potenciales clientes, con sus potenciales beneficiarios, para que entonces todo el tiempo los ponga a ellos al centro de su empresa. Al final del día, si un emprendedor social no pone a las personas al centro de su proyecto y se pone a él mismo antes, o a la empresa antes que al beneficiario, pues probablemente no va a tener tan bueno y tan importante impacto social como alguien que sí lo hace. Así que, si ustedes quieren ser emprendedores sociales, de verdad, pregúntense a ustedes mismos si son de verdad empáticos, y si no, bueno, ¿qué pueden hacer al respecto? Porque esta característica la necesitamos como emprendedores sociales. Más importante aún, la necesitamos como ciudadanos de este país, la necesitamos como ciudadanos del mundo hoy en día, y que pues sobre todo podamos responder a toda esta incertidumbre, a todos estos pues momentos tan malos de verdad y como tan negativos, y todo esto que está sucediendo, que en lugar de responder con más agresión y con más ganas de protegernos a nosotros mismos antes que los demás, seamos los primeros, los emprendedores sociales, los que estrechemos una mano, ¿no? Los que nos abramos al otro, los que con empatía digamos, bueno, queremos un planeta mejor. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que ustedes también les haga sentido este tema de la empatía. Me encantaría de verdad saber qué opinan al respecto. Si consideran que hay otra característica que es más importante que esto, nos lo pueden decir escribiéndonos a nuestras redes sociales, @Disruptivo TV, Twitter, Facebook y todas las demás redes. O también me las pueden decir a mí, me pueden escribir a @elcerrojuan, donde me encantaría que conectemos para que tengamos cada vez mayor comunidad de emprendedores sociales y de personas que quieren construir una mejor sociedad.
Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al equipo de producción y diseño que hace posible que este podcast llegue cada semana. Y sin más, pues nos escuchamos la siguiente semana en la próxima cápsula Disruptivo. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.